Nos gozamos, hermanos, en esta mañana por esta hermosa oportunidad que el Señor nos regala nuevamente, amén, de poder venir delante de su presencia y podernos gozar, poder exaltar el nombre del Señor, poder darle palmas de alabanza a Él, porque solamente Él se lo merece, mi hermano. Porque nosotros no somos dignos, hermano, pero la misericordia de Dios es grande, amén. ¿Con cuántos ha sido grande la misericordia de Dios? La misericordia de Dios dice la palabra que es nueva cada mañana, amén. ¿Cuántos recibieron nuevas misericordias esta mañana? Y estamos aquí, hermanos, en petición a Dios, rindiéndole culto de adoración y en petición a Él, amén. Sabiendo que nuestras oraciones son escuchadas en el cielo y que a su tiempo, hermano, bajo la voluntad de Dios, van a ser contestadas. Amén. Me gozo nuevamente en poder saludarles. Agradezco a Dios por este privilegio, hermano, que no soy merecedora, pero que si es la voluntad de Dios, mi deber es cumplir, amén, con lo que Dios demande de mí. Así que esta mañana, hermanos, yo quiero abordar este tema con mucha responsabilidad, al igual que todos los temas de la Biblia. Y parto, hermanos, desde el hecho de que, pues obviamente yo no soy, ¿verdad?, un catedrático diplomado en divinidad. Y, hermanos, yo tampoco considero ser uno, pero lo que sí considero es que soy alguien que me gusta estudiar la palabra del Señor. Y que reconozco que esta palabra es viva y que tiene el poder de transformar la vida de aquel que la cree. Amén. ¿Cuántos lo creen conmigo? La palabra de Dios es viva, amado hermano. Nuestro Señor Jesucristo murió un día en la cruz del Calvario, pero al tercer día se levantó con poder y gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso es lo que nosotros honramos y glorificamos cada día. Amén. Que nuestro Señor Jesucristo venció la muerte con poder. Gloria sea el nombre del Señor, hermanos. Así que los invito a que juntamente conmigo nos convirtamos en buenos estudiantes de esta bendita palabra, para que podamos descubrir juntos las inescrutables riquezas, hermanos, del pleno entendimiento, y a fin de conocer cada uno de nosotros los misterios de Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria sea su nombre. Jesús dijo, hermanos, en Mateo 28:19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y un discípulo, hermano, es un estudiante. Amén. Es alguien que es instruido por su maestro. Por eso es que a nuestro Señor Jesucristo le llamaban maestro, le decían el maestro. ¿Quiénes le decían el maestro? Sus discípulos, amén. Gloria sea el nombre del Señor. Así que usted y yo, como buenos discípulos del Señor, tenemos la responsabilidad de escudriñar las Escrituras, siguiendo el ejemplo de nuestros hermanos de Berea, que día con día, dice la Biblia, que ellos escudriñaban las Escrituras para verificar lo que el apóstol Pablo les predicaba. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Cuántos se apuntan, hermanos? Pues entonces abra su Biblia, póngase en pie y abra su Biblia en el Salmo 142. Salmo 142, 7. Vamos a leerlo para honra y gloria de su nombre. Salmo 142, 7 dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Lo leemos una vez más, hermanos.
Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Vengamos en palabras de oración, hermano. Pidámosle al Señor que abra nuestro entendimiento, nuestro corazón en esta hora. Buen Dios y Padre Celestial, en esta hora, mi Dios amado, yo estoy delante de su presencia, Cristo de la gloria, cumpliendo con un mandato suyo, mi Dios. Pero reconozco que yo no soy nadie, Cristo del cielo. Soy dependiente de usted, Padre del cielo, y en esta hora yo deposito, mi Dios amado, mi vida, mi cuerpo, mi alma delante de usted, oh Dios. Que sea usted hablando, mi Dios amado, a su pueblo, Dios de la gloria. Que sea usted usando mis labios para que sean de bendición a sus hijos. Padre, que esta palabra venga, mi Dios amado, a edificar nuestra vida, Cristo de la gloria. Abre el entendimiento, mi Dios, y abre nuestros corazones para que la podamos recibir y ponerla por obra. En el nombre de Cristo Jesús, Dios Todopoderoso, yo se lo suplico en esta mañana, Señor. Amén, Señor. Amén. Puede tomar asiento, amado hermano. Que el Señor añada bendición a su palabra. Amén. Mientras leía, hermano, este Salmo 142, me llamó mucho la atención este versículo número 7. Y lo que realmente resaltó en mi corazón fue la primera oración que dice: saca mi alma de la cárcel. Cuando leí esto, saca mi alma de la cárcel, ya no pude pasar de esta oración, sino que comencé a buscar más. Y por lo tanto, el tema de esta mañana, la cárcel del alma. O más bien podría ser las cárceles del alma, porque no existe una únicamente, hermanos, sino que hay muchas. Pero vamos a ver algunas de ellas en los próximos minutos, amén. Antes yo quiero hacer, hermanos, antes de entrar en el tema, yo quiero tomar unos minutos para hacer una observación. Y es la siguiente: indagando acerca de este tema, descubrí que el concepto de cárcel del alma, no es un tema, hermanos, exclusivo que se maneja dentro del marco bíblico cristiano únicamente, sino que también, hermanos, reconocidos personajes, filósofos como Platón y como Sócrates hablaron de este tema. Obviamente ellos lo hicieron desde el punto de vista filosófico. Mas sin embargo, el Salmo 142 fue escrito más de 1000 años antes de Cristo, mucho tiempo antes de que estos filósofos hablaran del tema. Pero también hoy en día, hermanos, este tema se maneja dentro de la psicología moderna. Solamente que aquí cambia un poco la semántica. Estas son catalogadas, hermanos, como enfermedades, o más bien como desórdenes o trastornos mentales. Y esto es de acuerdo a la última edición del manual DSM que utiliza la Asociación Americana de Psiquiatría. Pero no hemos venido, hermanos, esta mañana a hablar de filosofía ni de psicología, ¿verdad? Esta mañana yo he venido para poder hablar lo que la Biblia dice acerca de este tema, amén. ¿Por qué razón? Porque ni la filosofía, ni la psicología, ni la psiquiatría pueden hacer lo que la palabra de Dios puede hacer, amén. Gloria sea el nombre del Señor. Me refiero, hermanos, a que no pueden transformar la vida del ser humano de raíz para hacerla caminar, hermanos, en una total libertad. Porque la palabra, hermanos, de Dios es viva
Y cuando una persona la oye, cuando una persona la cree y la pone por obra, hermanos, su vida va a cambiar. Su vida va a cambiar, gloria sea su nombre. Cualquier terapia psicológica, hermanos, puede ayudar, a lo mejor puede ser un aliciente que provee algún alivio temporal. Pero no tiene, hermanos, el poder ni la facultad de generar un cambio permanente en la vida de una persona. Eso solamente lo puede hacer Dios, amén. Eso solamente lo hace la palabra de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Bueno, habiendo ya dicho esto, hermanos, vamos a entrar de lleno en el tema de esta mañana. Me imagino que todos conocemos el concepto de cárcel. Nadie quiere estar ahí, ¿verdad? Una cárcel es un lugar donde se lleva a una persona para ser privada de su libertad. ¿Amén? ¿Alguien aquí alguna vez ha sido privado de su libertad? Los que son privados de su libertad permanecen encerrados en el mismo lugar hasta que se cumple el tiempo de su penitencia o hasta que un juez les declara la libertad. No pueden, hermanos, ir de viaje. No pueden, ¿verdad? Sí, no pueden, ir a un restaurante. No pueden visitar su familia. No pueden pasar tiempo con sus hijos, con su familia en sí. Ni siquiera pueden ir a la tienda de la esquina. Un privado de libertad está completamente aislado de la sociedad. No tiene los privilegios que nosotros tenemos. Privilegios, hermanos, como ir al parque. Privilegios como venir a la iglesia, adorar el nombre del Señor. Privilegios como ir a un buen restaurante y comer una buena comida. Ir de vacaciones, visitar a nuestras familias. Qué bendición la de nosotros, amén. Pero todo esto, hermanos, tiene que ver con la privación de la libertad física. O sea, la privación, en otras palabras, ¿verdad? La privación de nuestro cuerpo. Sin embargo, el Salmo 142:7 está hablando de una cárcel para el alma. Una cárcel donde se priva la libertad del alma. ¿Alguien conoce una cárcel de esas? ¿O alguien sabe dónde está una cárcel de estas? No, ¿verdad? No es posible. Y no es posible, hermanos, porque esta cárcel no se puede ver ni se puede tocar, porque es una cárcel abstracta. Este Salmo 142, hermano, fue escrito por el rey David. Y en el momento en que este salmo fue escrito, el rey David no estaba preso. ¿Se da cuenta? No estaba preso. Sin embargo, él afirma que su alma está en cautiverio. Él exclama en el versículo 7, saca mi alma de la cárcel. Cuando David escribió este Salmo 142, él era un fugitivo. Él se encontraba huyendo del rey Saúl que lo quería matar. Y lo quería matar por celos. El rey Saúl había prometido dar a su hija en matrimonio con aquel que venciere al gigante Goliat. Y todos conocemos la historia, hermanos, que David mató a Goliat. Inmediatamente el rey Saúl tomó a David y lo puso como jefe de 1000 hombres de guerra. Pero cuando volvían, hermanos, de derrotar a Goliat y a los filisteos, la Biblia dice que las mujeres comenzaron a cantar cánticos de alegría y victoria. En 1 Samuel 18:7 dice, y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000.
¿Cuántos se saben ese coro? Lo sabemos porque todos, ¿verdad? En algún momento de nuestra vida lo hemos cantado y lo hemos cantado con mucha alegría, ¿verdad? Gloria sea el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios que esto hizo que el rey Saúl lo hizo enojar más, hizo que el rey Saúl se enojara aún más. Primer libro de Samuel 18:8 dice: y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Dijo a David: dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Y aunque David se conducía prudentemente en todos sus caminos, y la Biblia dice que Jehová estaba con él. Gloria sea el nombre. Sé que sí vale la pena conducirse prudentemente, hermanos. Gloria sea su nombre. Sin embargo, mire lo que dice Primera de Samuel 18:28. Primera de Samuel 18:28. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David. Y fue Saúl enemigo de David todos los días. El rey Saúl hizo de David su enemigo por celos, porque David había hallado gracia delante del pueblo. Y desde entonces Saúl lo procura matar. Ahora David se convierte en el enemigo de estado número 1. A raíz, hermanos, de que David, a raíz de todo esto, David huye de Saúl, huye de Israel y se va en busca de refugio donde Aquís, rey de Gad. ¿Quién es Aquís? Aquís, hermano, es el rey de los filisteos, los mismos filisteos a quienes David les había matado a su campeón Goliat. Seguramente David pensó que Saúl no lo buscaría entre los filisteos porque pues eran sus enemigos, eran enemigos de Israel. Pero ¿sabe qué? Los siervos de Aquís lo reconocieron y le dieron aviso al rey. En primer libro de Samuel 21:11 dice: ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo: hirió Saúl a 1,000 y David a sus 10,000? El plan de David, hermanos, se vino abajo. Su reputación lo persigue. Ahora, hermanos, ya no es simplemente David el que mató, el pastor de ovejas. Ya no es David el que mató al gigante Goliat. Ahora es el rey de la tierra. Esto hizo, hermanos, que David tuviera temor. La Biblia dice que David tuvo gran temor de Aquís, rey de Gad. Entonces David se cambió su manera de comportarse delante de ellos. Dice que se fingió loco, que comenzó a escribir en las portadas de las puertas, que dejó que su saliva corriera por su barba. Todo esto, hermanos, ayudó a David para que no lo mataran. Pero sin embargo, David ahora está contra la espada y la pared. No puede, hermanos, regresar a Israel porque lo buscan para matarlo. Es el enemigo número 1 de ellos. Y su plan de refugiarse con los filisteos no funcionó. David entonces decide huir y esta vez se refugia en la cueva de Adulán. Vaya conmigo al primer libro de Samuel, capítulo 22, en el versículo 1. Samuel 22:1. Y yéndose luego David de ahí,
huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron a él. Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron a él. Hermanos, sus hermanos y la casa de su padre, cuando supieron que David estaba en la cueva de Adulán, vinieron a él. Pero no vinieron, hermanos, con el propósito de ayudarlo para protegerlo del rey Saúl, sino porque también ellos estaban corriendo peligro de muerte por el rey. Además de su familia, el versículo siguiente dice que se juntaron con él otro grupo de personas. Miremos cómo dice en el 22:2. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo 400 hombres. Wow. David estaba, hermanos, en una situación bien tensa. El rey Saúl lo buscaba para matarlo. No encontró refugio con los filisteos. Toda la familia corre peligro por causa de él. Y ahora se encuentra rodeado de personas afligidas, de personas endeudadas, de personas amargadas de espíritu. Es aquí, hermanos, cuando David le pide a Dios: saca mi alma de la cárcel. Pregunta: ¿de qué cárcel está hablando David? Él dice: saca mi alma de la cárcel. ¿De qué cárcel está hablando David? Mire lo que dice el Salmo 142:6. Salmo 142:6. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. La aflicción, hermanos, es una cárcel del alma. Y en esa cárcel es donde David se encontraba atrapado. La aflicción es un tormento mental y emocional. Estar en constante aflicción, hermanos, por el peligro alrededor, es una cárcel del alma que, según David, le impide alabar a Dios. David dice en el Salmo 142:7: saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Esto da a entender que debido a que el alma de David estaba en la cárcel de la aflicción, él no podía alabar a Dios. Tanta preocupación que había abatido su alma a tal grado de impedirle levantar sus manos al cielo, levantar sus manos y adorarlo con libertad. La aflicción es una cárcel que aprisiona el alma, la hace sentir sin salida, la hace sentir atrapada, como si estuviera en una prisión donde sus movimientos son decisiones, están decididas por alguien más, están restringidas. La aflicción es una cárcel, hermanos. La aflicción tiene como sinónimo a la presión, a la estrechez, a la angustia, a la persecución. Mire cómo lo define la Real Academia Española, define la aflicción como sufrimiento o penitencia que uno se impone, manifestaciones externas de un dolor como llanto, lamento, gemido, sufrimiento moral, especialmente de tristeza o angustia, tormento, trabajo, dolor físico o mental, situación, caos de apuro, conflicto, necesidad,
penuria, sufrimiento. Hermano, todo eso son significados de aflicción. La Biblia describe, hermanos, aflicción intercambiablemente con tribulación. En otras palabras, aflicción es igual que tribulación. Por eso es que algunas versiones de la Biblia dicen tribulación en lugar de aflicción. David estaba muy afligido por todo lo que le estaba pasando a su alrededor, todo lo que él estaba atravesando. Y por si fuera poco, mire lo que dice el versículo 4. Salmo 142:4 dice: mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mí. David dice: no hay quien me quiera conocer. En otras palabras, no hay quien se le quiera acercar, no hay quien le quiera hacer amistad a él. Y él exclama: no hay quien cuide de mi vida. ¿Por qué? Porque todos están preocupados por su propia vida. En otras palabras, hermanos, la ley de la jungla: sálvese quien pueda, ¿verdad? Pues todos, hermanos, los que están con David están en la misma situación. Están en la misma situación que él. Igual, hermanos, que en una cárcel normal, donde los que están alrededor también no son las mejores ciudadanos, por lo tanto no son las mejores compañías. Mire Salmo 57, que también lo escribió David cuando huyó a la cueva de Adulán. El versículo 4, David expresa: mi vida está entre leones, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Y mire cómo lo dice la Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas lo dice: mi alma está entre leones, tengo que acostarme entre los que vomitan fuego, entre los hijos de los hombres cuyos dientes son lanza y saeta y cuya lengua es espada afilada. David, hermanos, no se podía descuidar porque su vida corría peligro. Y dice: mi alma está atrapada entre leones. La gente que duerme a mi alrededor vomitan llamas. O sea, hermanos, de que le hablaban con enojo. Su lengua es espada afligida, afilada. O sea que sus palabras eran palabras hirientes. ¿Alguien aquí ha estado en una situación similar a la de David? ¿Sabe quiénes otros estuvieron en esta cárcel de la aflicción igual que David? El pueblo de Israel en Egipto. Mientras el pueblo de Israel era subyugado por Egipto, ellos también eran prisioneros de la cárcel de la aflicción. Y por lo tanto, hermanos, no podían alabar a Dios. Porque como yo lo dije, ya lo dijimos anteriormente, la cárcel de la aflicción priva el alma de alabar a Dios o de alabarlo con libertad. Mire cómo dice Éxodo 3:7. Éxodo 3:7 dice: dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a la tierra que fluye leche y miel. Ahora mire lo que dice Éxodo 5:1, cuando Moisés y Aarón se presentan delante del faraón.
Éxodo 5:1, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarle fiesta en el desierto. ¿No le parece bien interesante, hermanos, el motivo por qué Moisés y Aarón le dicen al faraón: deja ir a mi pueblo a celebrarle fiesta en el desierto? Eso no se lo inventaron ellos, hermanos, eso lo dice la Biblia. Ellos dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así. O sea que el propósito de salir de la cárcel, de la aflicción, es hacerle fiesta a Dios en el desierto. ¿Pero por qué el desierto? Porque en el desierto el desierto, hermanos, ¿por qué? Si el desierto es un lugar árido, es un lugar, hermano, carente de lluvia, carente de vegetación, más bien es sinónimo de escasez. Pero ¿sabe qué es lo que logro entender de este pasaje? Es que cuando Dios nos saca de la cárcel de la aflicción, aunque estemos en el desierto, hermanos, sin mucha provisión y con mucha escasez de todo, pero ahí podemos alabar a Dios porque somos libres, bendito sea su nombre. Podemos alabar a Dios aun cuando los encontremos en el desierto, porque somos libres. No estamos, hermanos, más en una cárcel, aunque estemos en el desierto, pero estamos en libertad, bendito sea el nombre del Señor. Además, hermanos, es en el desierto donde Dios habla al corazón. Mire cómo dice Oseas 2:14. Oseas 2:14 dice: pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. ¿Cuántos aquí alguna vez han atravesado un desierto en su vida? Dígame usted si no ha sido en medio de ese desierto donde usted ha visto la mano de Dios obrar a su favor. Dígame si no ha sido, hermanos, allí donde ha tenido las mejores experiencias con Dios. Dígame si no salió de ese desierto con una palabra en su corazón y con una visión más clara. El desierto no es el problema, hermano, porque aún ahí Dios envía bendición. El problema es la cárcel de aflicción. Pero Dios, hermanos, que es todopoderoso, Él es quien nos libra nuestra alma de la cárcel de aflicción. Lo que nosotros tenemos que hacer es lo mismo que hizo David: clamarle al Señor, hermano. Decirle a Él: saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre, bendito sea el nombre del Señor. A Él, hermano, es que tenemos que ir. Su palabra dice que a Él correrá el justo y será levantado. Es palabra del Señor. Bendito el nombre del Señor, hermanos. ¿Cuántos pueden decir: Señor, saca mi alma de la cárcel de aflicción para que alabe tu nombre? Gloria sea su nombre, amén. ¿Sabe qué más dice David en el mismo Salmo 142:7? Él dice: me rodearán los justos porque tú me serás propicio. O sea, hermanos, que ya no los rodearán los hombres que vomitan llamas, o los que tienen dientes como lanzas y saetas y su lengua espada aguda, sino que cuando ya no esté en la cárcel, entonces lo rodearán los justos, amén. ¿Cuántos pueden bendecir el nombre de Dios?
Gloria sea el nombre del Señor. El tiempo avanza, hermanos, y ya se nos fue, ¿verdad? Hablando de la cárcel de la aflicción. Pero Dios conoce, hermanos, Dios sabe. Su palabra Él la envía cuando nosotros aún más la necesitamos. Amén. Otra cárcel, hermanos, del alma. Otra cárcel del alma es la amargura. Y en esa cárcel se encontraban algunos de los que estaban con David. Así lo dice Salmos 22:2. Primera de Samuel 22:2. Mire cómo lo dice. Y se juntaron con él los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. En otras palabras, David estaba rodeado de prisioneros, algunos en la cárcel de la aflicción y otros en la cárcel de la amargura. ¿Por qué digo que la amargura es una cárcel? Porque cuando usted está atrapado en algo que no puede salir, usted está en una cárcel. Y la amargura es una cárcel que atrapa muy sutilmente a sus víctimas. La Biblia, hermanos, la describe como una raíz que crece y se extiende para atrapar también a otros. Y la amargura no solamente daña la salud espiritual, sino que también daña las relaciones y el bienestar personal. Convierte la vida, hermanos, en un infierno viviente. ¿Se recuerda usted del capítulo 8 de Hebreos? Cuando la predicación del evangelio llegó a Samaria, dice la Biblia que muchos se convirtieron al ver las señales que Felipe hacía. Y ahí creyó también un mago llamado Simón, que engañaba a muchos con su magia. Pero creyó y también se bautizó. Pero cuando Pedro y Juan llegaron a Samaria y impusieron sus manos sobre los nuevos discípulos, la Biblia dice que Simón, el mago, se quedaba atónito al ver lo que Pedro y Juan habían impuesto las manos. Y este Simón les ofreció dinero para que le dieran de ese poder, para que él también pudiera imponer las manos sobre las personas y que las personas recibieran el Espíritu Santo. Mire lo que dice Hechos 8:22. Pedro le dice: arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. El apóstol Pedro vio la verdadera condición de este Simón el mago. Él lo vio en hiel de amargura y en prisión de maldad. Hermanos, no solamente estaba en una cárcel de amargura, sino que también estaba en una prisión de maldad. Y esa prisión de maldad ya tiene que ver con el espíritu. Es como que la amargura, las consecuencias de la amargura lo conducen a algo más grave. Porque la amargura atrapa el alma, pero la maldad atrapa al espíritu. ¿Por qué digo esto? Porque la palabra maldad que aquí se emplea es iniquidad. Y la iniquidad no solamente afecta el alma, sino que también afecta al espíritu. Por eso es que Hebreos 12:15 nos dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados.
Y eso es porque la amargura puede estorbar al punto de prevenir a la persona alcanzar la gracia de Dios. No lo digo yo, hermanos, lo dice la Biblia. Bendito sea su nombre. Mire lo que la amargura hizo con un tremendo adorador, músico, vidente, encargado de dirigir la alabanza en el tabernáculo de David y luego en el primer templo de Jerusalén. Este es Asaf, el músico principal de David. Busque conmigo el Salmo 73 y ubíquese en el versículo 2. Salmo 73, 2. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Lo que Asaf está diciendo aquí es que la envidia fue la puerta que utilizó la amargura para atraparlo a él. Él comenzó a ver a los demás alrededor suyo y vio que a ellos les iba bien, que a ellos les iba mejor que a él, que ellos eran prósperos, tenían lo que él quería. Ellos prosperaban, pero él no avanzaba. Y entonces él confiesa en el versículo 21, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Y es que la amargura es una enfermedad psicosomática que se desarrolla en el alma, pero que termina afectando el cuerpo de la persona y también las relaciones, como lo decía anteriormente. El alma, hermanos, de Asaf estaba amargada por la injusticia de la vida. Y que en realidad, hermanos, en otras palabras, esta es una acusación indirecta hacia Dios. Léalo conmigo. Vamos al versículo 12. Salmo 73, 12. Mire cómo dice: he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Él aquí, hermanos, está diciendo que de nada le sirve ser una buena persona o tener un corazón puro y hacer bien las cosas. Pues él trabaja fuerte todo el día, cada mañana vuelve a hacer lo mismo y vuelve a ser azotado por el trabajo. Pero eso, hermanos, es lo que él termina confesando en el versículo 21, que su alma se llenó de amargura. Mire cómo lo sigue diciendo en el versículo 22 también. Se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Mire cómo lo dice la palabra de Dios para todos. En verdad me llené de amargura y me sentí muy molesto. Me porté contigo como un animal estúpido e ignorante. Todo este Salmo 73, hermanos, es una confesión que Asaf le hace a Dios. En su exterior, Asaf aparentaba, hermanos, estar bien, pero en su interior, él vivía encarcelado en la amargura. Pensó en buscar ayuda, pero no lo hizo por temor a ser catalogado como traidor. La Biblia de las Américas dice en Salmo 73, 15: si yo hubiera dicho,
así hablaré, he aquí habría traicionado a la generación de tus hijos. En esa misma condición, hermanos, hay muchas personas en las iglesias que se encuentran atrapadas en una cárcel de amargura, pero evitan buscar ayuda con otras personas. Algunos por orgullo, que a su vez también es una cárcel del alma. Otros hermanos evitan buscar ayuda por temor a ser juzgados como carnales. Asaf finalmente encontró la salida en el versículo 17, leámoslo juntos. Salmo 73, 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Fue únicamente cuando Asaf entró en el santuario de Dios, cuando él vio la salida de la cárcel en la que él estaba aprisionado. Pero aquí, hermanos, él no se refiere al tabernáculo literal donde él dirigía la alabanza, porque de lo contrario él hubiese dicho el tabernáculo de Dios. Y más sin embargo, él dijo el santuario, que significa el lugar mismo donde Dios habita. En otras palabras, hermanos, él entró a la misma presencia de Dios. Gloria sea su nombre. Él hizo lo que Hebreos 4:16 nos dice a nosotros que debemos de hacer. Miren lo que dice Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque cualquiera puede entrar, hermanos, a la iglesia y salir de aquí igual o peor en algunos casos. Pero todo aquel que entra al trono de la gracia tiene un encuentro con Dios. Tiene un encuentro con el Dios mismo, hermano. No puede salir igual. Es imposible que una persona que busca a Dios, que llega a sus atrios, que se acerca al altar, que reconoce, va a continuar igual, hermano. Su vida va a cambiar. Va a ser diferente. Bendito sea su nombre. Asaf al final fue libre de la cárcel, de la amargura, cuando hizo la siguiente confesión en el versículo 26. 73, 26. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. En el versículo 28 su entendimiento cambió. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. O sea, hermanos, que él llegó a la siguiente conclusión. Los demás pueden tener todo el dinero del mundo, pero en cuanto a mí, acercarme a Dios es el bien. Los demás pueden tener todas las posiciones del mundo, pero en cuanto a mí, estar cerca de Dios es el bien. Otros podrán ser mejor que yo, pero yo soy feliz estando cerca de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Cuántos le alaban en esta mañana, hermano? ¿Cuántos se sienten libres? Bendito sea el nombre del Señor. El Señor está aquí en esta mañana para liberarnos de esa cárcel que nos agobia. El enemigo ha querido intimidar nuestra vida, pero hay uno más poderoso que Él, que va delante de nosotros. Bendito sea su nombre. Mire, hermano, por eso es que el rey David se le atribuye el Salmo 107, que tiene por título
Dios libera la aflicción. Porque no importa, hermanos, en la cárcel en la que su alma esté prisionera, esta mañana usted puede ser libre. Así como lo fue Asaf, así como también lo fue David y sus hombres juntamente con él. Después ellos se convirtieron en los valientes de David. Ya no eran más los endeudados, ya no eran más los afligidos, ya no eran más los amargados de espíritu, sino que se convirtieron en hombres, hermanos de renombre. Eso es lo que Dios hace. Eso es lo que Dios hace con el ser humano que se deja moldear por Dios. Dios cambia su vida y la transforma. Hemos sido llamados nosotros a ser reyes y sacerdotes delante de Dios. Amén. ¿Cómo sucedió eso? ¿Por qué David buscó ayuda, hermanos? Porque David encontró esa ayuda que él buscaba. Él dijo: Dios mío, saca de la cárcel de la aflicción, saca mi alma de la cárcel de la aflicción para que alabe tu nombre. Y Dios lo hizo libre. Miren lo que le decía, Salmo 107. Lleva por título: Dios libra de la aflicción. Miren cómo comienza. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que han redimido del poder del enemigo, y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. El versículo 10 dice: algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. El versículo 13 dice: luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. El versículo 18 dice: su alma abominó todo aliento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de todas sus aflicciones. Gloria sea su nombre. Si alguien, hermanos, aquí esta mañana se encuentra en la cárcel de la aflicción o se encuentra en la cárcel de la angustia, él o cualquiera, hermanos, que si está siendo perseguido por situaciones difíciles, está rodeado de situaciones difíciles, hermano, este es el momento para clamar. Este es el momento para decirle al Señor que saque su alma de esa cárcel que le agobia. En el Salmo 107 dice repetidas veces: clamaron a Jehová en su angustia y Él los libró de sus aflicciones. Así que este es el momento de clamar. Tenemos unos minutos, hermanos, para pedirle a Dios que sea Él teniendo la misericordia en cada uno de nosotros, que nos ayude, que nos libere. Él está aquí para liberar. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Cuál es el antídoto para la aflicción, hermano? La paz. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Póngase en pie en esta mañana, hermano. Comience a clamarle a Dios con sus propias palabras. Jesús dijo en Juan 16:33: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Juan 8:32 dijo:
y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y Juan 8:36. Y así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si usted es verdaderamente libre, clame al Señor. Pídale, hermano, por su hermano, por aquel que aún todavía no ha tenido esa libertad en su vida. Oh Señor, bendito sea tu nombre. Esta mañana Él está aquí, hermano. Él quiere dar una doble porción a su vida. Yo voy a invitar al frente a aquellos que creen en esta palabra. Aquellos que saben que solo Dios los puede liberar. Aquellos que necesitan ayuda, que están rogando por ayuda en su vida. Aquellos que están pasando por cualquier aflicción. Aquellos que están angustiados, afligidos, atemorizados. Aquellos que necesitan ayuda de Dios, pasen al frente. El Señor está aquí para hacer grandes cosas en su vida. David no vio la mano de Dios obrar solamente así. Él tuvo que rogar, él tuvo que inclinarse delante de Dios y pedir ayuda. Asaf solamente vio su salida en el momento en que se acercó al trono de la gracia. Su palabra dice que llegó al santuario. Llegar al santuario es el estar y llegar a la misma presencia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, bendito sea el nombre del Señor. El Señor está en este lugar para bendecirnos. El Señor está en este lugar para romper cadenas. Toda cadena que tiene atado a sus hijos se la rompe en el nombre del Señor. Venga y eche toda su ansiedad delante de Él, que Él tendrá cuidado de usted. No hay nadie más que lo pueda hacer, solamente lo hace Cristo. Y Él ha prometido estar con cada uno de nosotros. Él es el único que da esa paz a nuestra vida, amado hermano. Yo te clamo, mi Dios amado, en esta hora. Señor, yo pongo a estos hermanos que han venido aquí al frente, Cristo de la gloria, en tus manos. Usted tiene el poder, oh Dios amado, Padre, para liberar de cualquier situación difícil, cualquier problema que ellos estén atravesando. Padre, en el nombre de Jesús, yo le ruego, mi Dios amado, que libere sus vidas de temor, de angustia, de aflicción. Padre, que limpie todo, mi Dios amado, aquello que estorba sus vidas. Que aquello que le ha venido, mi Dios amado, afectándoles, oh Dios, que sea usted, mi Dios amado, devolviendo la paz a su vida. Dios del cielo, restaura esa vida, restaure familias, restaure matrimonio. Cumpla, mi Dios amado, con la promesa que usted ha dado a sus hijos, que donde usted esté, ahí también estarán ellos, oh Dios. Usted no los ha dejado solo. Usted dejó el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que consuela a su iglesia en esta mañana. Yo siento su presencia en este lugar. Yo siento su presencia en este lugar. Hay cosas grandes que usted quiere hacer. Hay cosas grandes que usted quiere manifestarse. Pero necesitamos, oh Dios, ese toque. Necesitamos, oh Dios amado,
que ponga en nuestro ser esa necesidad de buscarlo más y más, esa necesidad de humillarlo delante de su presencia. Yo le ruego en esta hora, Dios, yo le ruego, mi Dios amado, que haya un vallado de protección sobre sus hijos, que los cubra con su mano. Padre, usted cúbralos, oh Dios amado, su sangre bendita los ha limpiado. Son libres para alabanza de gloria suya. Guárdelos, cúbralos, oh mi Dios amado, apártelos su vida de las acechanzas del enemigo. Que nadie, mi Dios amado, tenga autoridad de tocar sus vidas. En el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Le alabamos y le adoramos. Gracias, Señor, gracias. Aleluya, siente la presencia del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo, aleluya, en la presencia. Dice que cuando entró al santuario, aleluya, ahí te dio cuenta el fin de aquellos que están aprisionados. Aleluya, y el Señor vino a romper las cadenas, aleluya, de opresión. Bendito su nombre. Él es roca fuerte y a Él corre el justo para encontrar ese socorro, ese alivio. Bendito su nombre. Alce sus manos al cielo. Dígale: Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia en mi vida. Gracias porque has hablado a mi corazón. Aleluya, bendito su nombre. Y dice la palabra que, aleluya, aquel que ha sido libre tiene libertad para adorar su nombre. Bendito sea Dios para siempre. En esta preciosa mañana, Dios, gracias, gracias por este banquete espiritual, Señor, que usted nos está dando. Gracias, Dios, aleluya. Qué precioso es estar en la casa de Dios adorando su nombre. Bendito sea para siempre, Padre. Bendiga al remanente fiel. Bendice cada familia, cada miembro de esta iglesia. Estamos aquí presentando ofrenda agradable para ti, Señor, pidiéndote, clamándote la protección, Señor, para los miembros de la iglesia, para nuestros hermanos que miran estos cultos, que ponen la televisión en la sala de su casa, en la sala de su apartamento, los que miran a través de un teléfono, Señor, y viven aquí dentro de Estados Unidos. Estamos clamando por protección, Señor, contra la ola de discriminación, de racismo que se ha levantado contra los latinoamericanos, Señor, en este país. Padre, pedimos la cobertura, aleluya, que ninguna familia vaya a ser separada, que ninguna familia vaya a ser dividida, Señor, por causa de inmigración, Padre, en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo, la cobertura de Dios. Bendito sea su nombre. Gracias, Dios, porque nos ha guardado. Gracias, Dios, porque tú guardarás en completa paz, aleluya, al remanente fiel, a tu familia y a todo aquel, Padre, que te ama, el que es sincero contigo, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo de Dios se mueve en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve. El Espíritu del Padre glorioso, maravilloso. Sí, gracias, Dios. Gracias, gracias. Oh, qué precioso es estar, aleluya, en la presencia de nuestro Padre, diciéndole: Señor, gracias por todas las maravillas que usted ha hecho en mi vida. Y es el principio de las cosas que Él hará, aleluya, porque la gloria postrera, dice el Señor, aleluya, será mayor que la primera. Sí, porque Él nos lleva de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, de poder en poder. Bendito su nombre. Todo es por su gracia. También, Señor, te pedimos por aquellos que quizás están afligidos, aquellos que están todavía aprisionados, aleluya, aquel que no tiene fe, dale fe, Señor. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo el Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Oh, alabado el nombre de Jesús. Aleluya. Solamente hay uno que es digno y es Cristo. A Él sea la gloria, a Él sea la alabanza en esta mañana. Padre, si alguien ha venido enfermo, usted lo puede sanar. Y en esa casa, en ese apartamento que están sintonizando, si hay un enfermo, levántalo, sánalo en el nombre precioso de Jesús. Señor, te honramos y te adoramos, mi Dios. Muchas gracias. Gracias, gracias, eterno Dios, porque eres maravilloso y bueno. Gracias, Señor. Les damos una ofrenda de palmas al Señor.
Gloria a Dios. Fuerte la ofrenda de palmas para el Cordero. Bendito sea Dios.